La Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacalá, presenta Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Alumna, Samudio Alvarado Ruth Olivia. Grupo 9613. Profesor Mario Fausto Gómez Lamont. Video de exposición. El objetivo. El aprendizaje y enseñanza del género y ciencia por medio de actividades metodológicas. Vamos al primer tema. Reseña conceptual sobre género y ciencia. El concepto de género, crucial para el análisis feminista, representa de hecho una construcción cultural mediada por lo político, lo social y lo económico entre dos factores. Contiene componentes estructurales, simbólicos e individuales que han llevado a reflexiones en torno a cuestiones de si debe distinguirse del sexo o éste se reduce a aquel y sobre todo si el género debe hacernos hablar de un modo tan característicamente distinto de pensar y comportarse en las mujeres y en los hombres que hayamos de pensar a distinguir éticas femeninas, ciencias femeninas. La ciencia del siglo XIX fue considerada como el conocimiento sistemático y objetivo del mundo natural. En el siglo XIX nacen disciplinas como la ginecología o la psiquiatría, que van a intentar, entre otros objetivos, el estudio científico, las diferencias sexuales. Los cuerpos en estas nuevas ciencias devienen en gran medida lugares de enfermedades que hay que clasificar. Las diferencias entre dos orientaciones epistemológicas principales y opuestas. A este respecto, cabe destacar la diferencia entre estas dos orientaciones, la reformista, que critica exclusivamente el hecho de que la ciencia haya sido siempre por hombres, y la de ciencia feminista, que son disciplinas como la historia, la antropología o la sociología, pero hoy día la psicología y la pedagogía. De modo de que podemos hablar de un lado del interés epistemológico del feminismo en relación con la ciencia y del otro lado de su interés político en la medida en que encabeza una lucha social definida por el reconocimiento y la identidad, buscando también hacer mella de esto en el campo del trabajo científico. La mayoría de los estudios feministas sobre las ciencias naturales se realizan desde las disciplinas como la historia, como ya lo habíamos mencionado, y por último, la psicología y la pedagogía. El punto de vista femenina, como lo dice Ortiz Gómez, engloba dentro de las corrientes de epistemología feminista que sostiene que la perspectiva de la mujer como miembro de un grupo socialmente discriminado puede aportar una visión única y especialmente valiosa para la construcción del mundo científico, como es el ejemplo de Barbara McClintock, quien representa, antes que nada, un ejemplo de mujer que se ha desmarcado en el campo científico, sobrepasando con mucho las labores meramente asistenciales que las mujeres han sabido desempeñar en el mundo de la ciencia, en los casos muy escasos en que han estado involucrados en él. Sus éxitos profesionales y sus contribuciones al mundo de la ciencia, a pesar de las grandes dificultades que su pertenencia al género femenino le causó, le hicieron llegar a obtener el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. El siguiente punto es la relación metodológica al usar la categoría de género en la observación controlada. La observación natural es la observación del comportamiento de los participantes de estudio completamente natural en su entorno o contexto habitual, sin modificación provocada por parte del investigador. Aquí la observación del participante es donde el observador se integra a la dinámica del fenómeno en estudio, participando en las actividades de grupo o del individuo para establecer contacto directo con la realidad. Se entiende como la forma de captar la realidad aplicada con rigor y sistematicidad. Medidas conductuales primarias, la frecuencia y la duración de las categorías trabajan en este aspecto, donde la duración es una categoría que se calcula dividiendo su duración por la frecuencia. Y la frecuencia es una medida cuantitativa descrita que se mide en escala de intervalo. Tiene su significado asociado con las condiciones concretas de la investigación. La escala nominal. La medición puede definirse como asignación de números y objetos a eventos de acuerdo a ciertas reglas.
La manera como se asignan los números determina el tipo de escala de medición. Las escalas de medición tienen varias clasificaciones. Desde el punto de vista de las propiedades matemáticas y estadísticas, la escala de medición más rudimentaria es la nominal, siendo la más completa escala de razón. Es la escala de unidades observacionales, se agrupan en clases excluyentes según determinada propiedad, con lo que se define una partición sobre el conjunto de tales unidades. Los identificadores que manejamos en esta ocasión son los académicos y son múltiples identificadores y son completamente arbitrarios. La operación matemática que es permitida es el La unidad conductual de observación se evalúa como segmento, que en un momento se va a iniciar y a terminar el periodo de observación, si se van a utilizar intervalos de tiempo para la observación y el registro, si se pretende tener constancia y para tener pruebas significativas y representativas. Los instrumentos es una parte fundamental para el recogimiento de datos, para conocer la situación en la que se presenta cada una de las variables y cada una de las unidades conductuales que conforman una operativización de la conducta que se observa en el individuo. En este instrumento, que son las tablas, podemos meter lo que son las frecuencias de actividades, conflictos, en este caso, o actividades que se realizan o no, en tiempos, y es lo que se puede manejar aquí mediante unas variables a evaluar. Y las gráficas también son muy útiles para poder observar frecuencias de comportamientos o factores de pensamientos o comportamientos fisiológicos, según sea el caso de la tabla que se está manejando, de los asuntos, variables o evaluaciones que se quieren manifestar. Ahora vamos a ver lo que es el autorregistro, que consiste en que el paciente, por medio de un instrumento evaluativo, registra su propia conducta. Este tipo de registro surge como una interesante alternativa a la tecnología de la evaluación. Aquí se anotan las conductas, tiene lugar al mismo tiempo que ocurre esta cuando se realiza una actividad directa. La aportación metodológica de la observación a la investigación científica es doble. Se recomienda empezar trabajando la fiabilidad por el consenso y también necesitamos saber un periodo de observación. Se manejan unas tablitas del diario conductual o del registro conductual, donde ahí vemos el periodo de observación y de las actividades. Vamos a ver cómo podemos diseñar un formato de registro. Dice que se anotan las conductas para tener constancia de su ocurrencia, sus propiedades y su orden de aparición. Tienen lugar al mismo tiempo que ocurre esta, cuando se realiza la observación directa. El periodo de observación es el periodo en el que tendría que sentido registrar la conducta del individuo en función de los objetivos del estudio. La aportación metodológica de la observación a la investigación científica es doble, es decir, como técnica específica de recogida de datos y como estrategia metodológica. Y también se recomienda empezar trabajando la fiabilidad por consenso, que supone el ajuste progresivo de los registros de los observados de forma conjunta y negociada. El autorregistro es muy útil para la evaluación, determina sus conductas y variables dominantes, para también establecer patrones seleccionados en conductas y para así tener posibles técnicas de tratamiento. Veamos que la autoobservación consiste en tratar de atender deliberadamente a la emisión de la propia conducta y registrar la emisión a través de algún procedimiento previamente establecido. Aquí, por ejemplo, la conducta a observar será en 3 categorías: cognitiva, fisiológica, conductual o motora. La técnica empleada para la recogida de información en esta evaluación de conducta se hará con formato estructurado de registro, como lo dijimos anteriormente. Se determinará la conducta a evaluar. Posteriormente, el autorregistro servirá para registrar la frecuencia de la conducta seleccionada para así poderla evaluar. Y así
Podemos concluir que a pesar de esta labor de rescate con toda la información obtenida para la investigación acerca de las mujeres dedicadas a la ciencia, es ostensiblemente menor a la que de los varones. Y al ver hechos verídicos de la capacidad de la mujer en la ciencia, notamos que el campo dentro de los estudios de la ciencia y género, centrado en el estudio de las barreras tanto institucionales, existen las prohibiciones explícitas de entrar en las universidades y academias científicas. Es por ello que se ha dado a la importancia y necesidad de indagar, descubrir y averiguar sobre su entorno, por medio de metodología de investigación que constituye una gran fuente de conocimiento, ya que al investigar el sujeto reflexiona y cuestiona una situación y es así como enriquece sus concepciones de la realidad. Los procesos a utilizar hoy día son fiables, gracias a la participación de individuos que permiten que estas investigaciones cada vez sean más completas y consideradas a publicar a la comunidad científica, ya que si se realiza un informe de investigación, debe formar parte del resultado del largo proceso de investigación. Gracias por su atención.